¿Cómo están? De esta manera estamos comenzando Financieramente Late. Hoy me siento honrado de tener una conversación con un gran periodista nacional, Bernardo de la Maza. Nada más ni nada menos que tengo el privilegio, el honor de conversar con don Bernardo de la Maza. Vamos a hablar acerca de todo este acontecer político y económico que estamos enfrentando en nuestro país. Así que no se separen de la sintonía porque vamos a tener un gran programa. Y ojo que también vamos a jugar al nervioso financiero con don Bernardo de la Maza, así que no se lo pueden perder. También vamos a conversar con un gran y reconocido economista, que es Roberto Darrigrandi. Vamos a hablar acerca de todas estas alzas de la tasa de interés que ha realizado el Banco Central. Vamos a ver cómo enfrentar la inflación y un sinfín de temas relacionados a la economía nacional e internacional. Así que no te separes de la sintonía de este programa porque de esta manera comenzamos Financieramente Late. Bienvenido. Hoy en Financieramente Late, periodista y político chileno, conocido por su rol de presentador durante 14 años en el noticiero 24 horas y ex constituyente. Nos referimos a Bernardo Arturo de la Maza Bañados, de 76 años, y es el siguiente invitado de Financieramente Late. Financieramente Late, The Night Show. Estamos muy contentos de dar comienzo a Financieramente Late, el programa donde hablamos de finanzas, de negocios, de cómo ser exitoso en las finanzas y cómo ser exitoso también en los negocios. Hoy ya tenemos un gran invitado. En lo personal me encuentro muy contento y honrado de tener en nuestro set a don Bernardo de la Maza, reconocido periodista nacional. Se lo dije fuera de cámara, es un agrado, de verdad me siento muy honrado de tenerlo acá en nuestro programa. Encantado, Guillermo, de estar con ustedes y contigo. Espero que me eche alguna manito en términos financieros. ¿Ah? Vamos a ver, a pesar de si es que se puede hacer algo hoy siempre en día, se puede, ¿no? eso es importante. De hecho, don Bernardo, durante otro bloque vamos a jugar también al nervioso financiero. ¿Ya? Yo le dije que tenía que prepararse y me imagino que usted vino ya más o menos entrenado para que juguemos al nervioso financiero. Y ya vamos a conocer también esa parte lúdica de don Bernardo de la Maza. Así que bueno, reitero por supuesto mi agradecimiento por estar acá con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Este programa lo ven muchos emprendedores, mucha gente relacionada al mundo económico y dentro de eso también es importante que la gente sepa, en ese sentido hay generaciones nuevas también que nos están viendo. Sí. Y bueno, yo en lo personal a usted lo he visto siempre en televisión, cuando veíamos las noticias antiguamente, en reconocidos canales grandes. Cuando yo empecé en televisión yo creo que tú no habías nacido. No lo quise decir yo directamente, pero sí, era muy pequeño, digámoslo así. 1969, imagínate. Wow, no estaba todavía yo, sí, es verdad, es verdad. Entonces por eso es bien interesante lo que podemos conversar hoy día, don Bernardo. Y en ese sentido, mi primera pregunta es esta. ¿Qué lo motivó a poder llegar a la televisión? Bueno, yo cuando empecé, televisión prácticamente no había en Chile, que fue en 1969. ¿En ese tiempo estaban en blanco y negro? Sí, claro. Claro, netamente absolutamente. Blanco y negro, o sea. Por mucho tiempo blanco y negro. Y me invitaron a participar en televisión. A mí me gustaba mucho la fotografía. Ok. Y como la televisión es imagen, me pareció atractivo. Y siempre me gustó esto de la televisión, que yo la miraba como algo súper lejano. En la televisión yo creo que por primera vez la haber visto el año 62, con motivo del Mundial de Fútbol. De manera que me atrajo, me invitaron a participar en Televisión Nacional, que era un canal que no existía todavía, se estaba creando. Lo había formado el presidente Eduardo Frei Montalva. Estaba en una casa vieja en San Martín con la Alameda. Ya, en pleno centro de Santiago. Claro, un caserón donde había sido la familia del poeta Vicente Huidobro. Así es que ahí empecé. Me gustó, me fascinó. Me encanta hasta el día de hoy esto de comunicar a través de las imágenes. Me gusta más que el texto escrito. Perfecto. Yo había estado en diario, pero me gusta más. Lo encuentro fascinante. Comunicar historias. ¿Más que la radio incluso? Más que la radio, sí. Nunca he hecho radio.
pero creo que la televisión para mí es el medio de comunicación superior. Mira. Me encanta, sí. O sea, desde siempre usted dijo yo voy a ser periodista, desde muy joven. No, yo no tenía idea de lo que iba a hacer cuando estaba en el colegio. Y entre las posibilidades que tenía yo, me gustaba la diplomacia para viajar por el mundo, que eso me atraía. Y entonces lo que hice fue, en esa época no existía la carrera de diplomático. Ya. Entonces uno tenía que estudiar ciencias políticas o derecho. Fui a ver derecho, no me gustó nada. Ciencias políticas tampoco. Por ahí caí en periodismo en la Católica. Vi la malla y me gustó mucho porque incluía filosofía, historia de la cultura, historia de Chile, introducción a la economía, introducción al derecho, en fin. De manera que mucha filosofía. Me pareció fascinante. Y así llegué a ser periodista. Entrando a una carrera para ser diplomático, terminé siendo periodista, cosa que jamás yo hubiera imaginado en mi vida. Mira, o sea, quería ser diplomático al principio. Esa era su... Sí. Le gusta mucho viajar, entonces. Sí, y viajé mucho en mi vida, muchísimo. Perfecto. Como periodista de temas internacionales, viajé muchísimo y espero seguir viajando. Me encanta viajar. Y ahora estoy mirando el mundo con mucha atención, como todos, este mundo tan revuelto que tenemos. Y es interesante, pues es interesante lo que está pasando en el mundo. Sí, y la carrera de periodismo en nuestro país es una carrera muy compleja, en el sentido del estudio, de la preparación, No o es del difícil, mercado. no es difícil, no es compleja, pero hoy en día el mercado es pésimo. O sea, yo no le recomendaría a nadie que fuera periodista hoy día, salvo alguien que lo tenga como algo que o soy periodista o no soy nada, Claro. porque está muy difícil el mercado. Se paga muy poco, hay poco trabajo. Yo creo que un periodista hoy en general está condenado al fracaso, salvo, como te digo, alguien que tenga la carrera en el alma y que si no es periodista no va a hacer ninguna otra cosa y que además estudie en una buena universidad para que sea un buen periodista. O sea, o eres muy bueno Claro. o estás destinado al fracaso. Hoy día es duro, ¿eh? Eh, Hay varias carreras así. Hay demasiados periodistas en el mercado. Sí. Y respecto a su larga trayectoria en televisión, ¿cuál es algún momento que usted recuerde con mucha emoción, un buen momento dentro de su trayectoria en televisión? La verdad que tengo muchos. Ok. Si tú me obligas a recordar alguno, fue muy interesante la participación que pude tener en el plebiscito de 1988, que transmití todo el día por Canal 13, y se produjo ahí una situación muy particular, y es que a eso las 5, 6, 7 de la tarde el gobierno había dado un resultado en el que ganaba el sí y no daba otro, porque pasaron las 7, las 8, las 9, las 10 y no daba ningún otro resultado, mientras en radio se informaba y a mí me comunicaban amigos que estaban ahí en radio, escuchando radio, se informaba que había ganado o no, que estaba ganando o no claramente. Eso fue una experiencia muy interesante también, yendo a mis viajes al extranjero. Tuve una experiencia interesante en la guerra en Yugoslavia, que fue extraordinariamente dura, que me hizo odiar definitivamente la guerra. Tuve también una experiencia fascinante, que tuve la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro junto con Mikhail Gorbachev en La Habana, Wow. en un hecho que, en fin, está ahí en YouTube. Le hice una pregunta a Fidel que se enojó muchísimo y me contestó muy bien Mikhail Gorbachev. En época estábamos en plena Guerra Fría, en que el mundo entero miraba con extraordinaria atención todo lo que pudiera ocurrir en la Unión Soviética, en Estados Unidos y todo lo que fuera el bloque occidental y el bloque soviético, antes de que cayera el muro de Berlín y que pasaran tantas cosas que pasaron después, ¿no? El desplome de la Unión Soviética, etc. Así es que eso es parte de lo más interesante que recuerdo en este momento, habiendo vivido muchísimas otras cosas. Claro, me imagino, hay mucha experiencia. Y si nos vamos a lo contrario, algún momento complejo, algún momento medio desagradable, algo difícil en la televisión. Yo creo que fue difícil para mí estar en la televisión, en Canal 7, durante la dictadura. ¿Habían muchas presiones en ese tiempo? O sea, cero libertad. Ya. Yo entré a Televisión Nacional muy contento porque iba a ser un canal completamente apolítico, desligado del gobierno. Y efectivamente así fue sus primeros tiempos. Pero después vino la Unidad Popular
y la Unidad Popular se hizo cargo de inmediato del canal. Por ejemplo, director del canal fue elegido el mejor amigo del presidente Allende, Augusto Olivares, el perro Olivares, el famoso perro Olivares, que se suicidó en La Moneda el día del 11 de septiembre, un rato antes que se suicidara el presidente Allende, que se suicidó, entre paréntesis, no fue ejecutado ni asesinado. Se suicidó el perro Olivares, me parece que era en las cocinas de La Moneda. Y como jefe de prensa a José Miguel Vara, miembro del Partido Comunista, que después fue el locutor de Radio Moscú, un tipo muy famoso, gran escritor, grandísima persona. De manera que ahí ya empezamos, se perdió la autonomía del gobierno, empezamos a dar un montón de noticias falsas. Y bueno, y después ni hablar con la dictadura. Con la dictadura obviamente no había cero libertad. Y fue un periodo muy desagradable para mí. Yo tenía la esperanza, como muchos chilenos, de que esto durara poco. La dictadura, incluso había muchos militares que pensaban que el gobierno iba a llamar luego a elecciones, a los 2 o 3 años máximo. Pero ya pasaron 2 años, pasaron 3 años, y yo me di cuenta que eso no había cambio y que lo que estaba ocurriendo afuera era muy terrible, de manera que decidí renunciar a Televisión Nacional y me fui a la calle. Tal cual estaba yo con mi ropa puesta, con 2 niños, 2 hijos, una señora. Fue difícil, fue una experiencia muy dura, muy difícil, pero bueno, eso pasó por suerte, y yo tuve la posibilidad de irme a Canal 3 a hacer televisión política internacional con mucha libertad, y ahí hice cualquier cantidad, cubrí cualquier cantidad de acontecimientos mundiales muy interesantes. Estuve en Palestina, en Israel, en Europa, bueno, la guerra en Yugoslavia, estuve en toda la caída de la Unión Soviética, estuve en el muro de Berlín. Bueno, una experiencia realmente fascinante. Estuve ahí 14 años, me parece, desde el 76 al 90. Así es que viví una experiencia fascinante. Oye, estuvo en TVN, en Canal 13. Después del último tiempo recuerdo que estuvo en Mega también. Sí, estuve en Mega con la esperanza tremenda de que Mega cambiara. Era un canal que era bastante populachero. Y me invitaron, yo dije, no quiero ir, yo estaba decano en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Me llegaron a invitar a la televisión, yo no quería volver a la televisión, y menos a un canal de ese tipo. Entonces me dijeron que precisamente queremos que cambie, y por eso queremos que vayas tú y nos ayudes, participe en este cambio. Como el cambio no se produjo después de 2 o 3 años, también renuncié y ya definitivamente me fui a la televisión. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo en Mega usted? 2 a 3 años. Ah, fue un periodo más corto entonces. Sí, cortito. Ah, perfecto. ¿Y hoy día volvería a la televisión o No. ya está jubilado, digámoslo así, en esa área? No, yo no volvería, salvo que fuera para algo, un cargo directivo, por ejemplo, me gustaría. Ya. O bien para hacer un programa muy específico, tipo cultural, pero algo así rápido y nada más. No. Ya noticias, todo eso, yo creo que ya han pasado los tiempos, ha avanzado la edad, y los tiempos de la televisión de hoy no me gustan. Creo que la televisión ¿Cambió de hoy, mucho la tele en este último tiempo? Ya es distinto a la Muchísimo. televisión que usted Muchísimo. participó. Es una televisión hoy día, bueno, todo el mundo la ve. Yo creo que uno de los cambios principales es que antes las noticias duraban 50, 55 minutos, incluido el tiempo, el deporte, la policía, todo. Y ahora duran 1 hora y media, 1 hora 45, que es una locura. Lo he dicho antes. ¿Qué pasa ahí con los departamentos de prensa? ¿Por qué se produce ese cambio tan notable? Porque claro, efectivamente, estoy de acuerdo con usted. Hoy día vemos 1 hora y media de noticias, pero muchas de ellas a lo mejor son relleno también, ¿o no? Claro, el problema es que este es un país muy chico. Ok. No somos, en el mundo no somos nada. Hay poca noticia. Tanto nada, que cualquiera que ha ido a lugares más o menos perdidos de Europa, países que no son conocidos, o ha ido al África o al Asia, uno dice que es de Chile y no tiene idea dónde está Chile. Claro. Entonces dicen, pero Chile, ¿dónde está? Entonces finalmente ya uno llega a América, Estados Unidos, no, Chile más abajito. Al lado Argentina sí lo conoce. Claro. Por el tango, por el Papa, por todo. Messi. Claro. A lo más de Chile le dicen, los que más conocen, dicen, Salas, Zamorano, en fin, algún jugador de fútbol, y eventualmente la dictadura Pinochet. Pero
Somos un país muy chiquitito. ¿Pero por qué entonces, cambió eso entonces que decía usted antes 50 minutos, hoy día 1 hora y media? ¿A qué se deberá eso? Eso se debió simplemente, a ver, la razón estricta, Ujú, te lo voy a contar. Las noticias duraban 50 minutos. Cuando vino el terremoto del 2010, ujú. las noticias ocurrían todo el día. O sea, era tal la debacle Claro. que los canales transmitían información todo el día. Y los noticiarios duraban muy, muy extensamente. De 1 hora pasaban, los 50 minutos pasaron a durar 3, 4, 5 horas, se fueron acortando. Y ocurrió que, fíjate a lo que llegamos a la 1 hora y media, o a 1 hora 45, una cuestión bien loca, fue por este terremoto. Ocurrió que los canales 13 y 7 comenzaron a cortar los noticiarios al cabo de 1 o 2 meses, lo llevaron a los 50 minutos. Pero en Mega nos estaba yendo muy bien, Mega nos iba mal, pero esta vez empezamos a ser los primeros en rating, nos iba muy bien, con reportajes extra sobre lo ocurrido en el terremoto. Seguían habiendo noticias interesantísimas, historias humanas de gente que había vivido el terremoto y que había logrado superar ese momento dramático, o bien había perdido familia. En fin, había gente que todavía permanecía aislada. Era una época muy interesante con muchas noticias. Entonces, como nos iba tan bien, los otros canales también se vieron obligados a durar, en vez de 50 minutos, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Y como eso permaneció mucho tiempo, finalmente los canales terminaron haciendo estas locuras de noticiario que mantenemos hasta hoy, que es 1 hora y media, 1 hora 45, y yo te decía que este es un país chiquitito, Ujú, donde pasan muy pocas cosas. claro. En estricto rigor, salvo un día extraordinario, ni Dios lo quiere, un terremoto, o en fin, una cosa, cambio de gobierno, algo espectacular. En Chile, tú con 40 minutos puedes cubrir todo. Regiones, cultura, todo. Entonces, ¿qué hacen los canales? Están obligados a dar 1 hora 40, 1 hora 30, 1 hora 40. ¿Cómo lo hacen? Rellenando. Inventando noticias que no existen. O alargando noticias como un chicle, noticias que debieran durar en realidad 2, 3 minutos, te pueden durar 6, 7, 8, 10 minutos. Por ejemplo, si se produce un hecho inesperado, entonces supongamos un accidente de un camión bencinero cae sobre una casa. Entonces no solo se entrega esa información del camión bencinero que cayó sobre la casa y lo que pasó con el dueño de casa, el propietario del camión, en fin, los carabineros, sino que después se va a la historia. Claro. Se busca ver cómo rellenamos. ¿Qué otro hecho hubo como este? La historia de los accidentes de los camiones. Y Claro. así nos vamos entonces a rellenar. Y esto se convierte, los noticiarios se convierten en unas latas. Entonces, ¿usted cree que debiésemos volver quizás a Sin lo mejor duda. a los 50 minutos, 45 minutos en televisión? Sin duda, sería... sin duda. Yo creo que no quiero ir a la convención, pero Pero vamos a hablar de eso en un ratito. entonces me voy a saltar eso. Sí. Pero con 40 minutos uno informa de todo el país perfectamente bien. Mm, De lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre en regiones, de cultura, de tecnología, de ciencia, del tiempo, de deporte, de policía, todo, y internacional. Perfectamente en 40 minutos. Y de hecho, aparte de los noticieros centrales de los canales de televisión, también hoy en día los matinales son prácticamente ya llenos de noticias de los departamentos de prensa. Sí. Entonces ahí también se replica nuevamente todo este tema del departamento de prensa. Y esto también tiene mucho que ver, es fundamental aquí el tema del dinero. Ok. El vil Un dinero. tema económico. Ajá, del cual podemos conversar en este Claro, este programa que se trata en de este esto. programa se trata de esto, precisamente del vil dinero, porque los canales necesitan sobrevivir. Estamos desde hace mucho tiempo en la televisión, hay muchos canales en Chile, y eso es una locura. Desde que apareció la televisión digital, mucho avisaje se fue al mundo digital. Exacto. Tú lo sabes perfectamente bien. O sea, yo hoy día feliz invierto en un programa digital X que le va muy bien. En su momento fue, ¿cómo se llama? Sin Filtro, Claro. o Comentario, en fin, cualquier programa digital. Entonces, hay muchos canales y por lo tanto los canales necesitan, a los cuales se les fue el avisaje y además lo tienen muy repartido. Mm.
Entonces, para poder sobrevivir bien y sobrepasar esta crisis, que espero que no dure mucho, de muchos años, entre paréntesis ya, los canales tienen que tener alta audiencia para tener avisaje, porque nadie avisa en un canal que no tiene audiencia. Exacto. Y para tener avisaje, qué mejor que tener noticias sensacionalistas. El canon pensionero que cayó sobre una casa, la mujer que le puso los cuernos, la actriz que le puso los cuernos a no sé quién, en fin, cosas que en realidad no tienen mayor importancia en términos de relevancia como pudiera tener una gran noticia mundial, un gran hecho. Claro. O noticias buenas que muchas veces no se Grandes muestran. noticias. En el país ocurren Cosas positivas, digamos. extraordinarias noticias todos los días en regiones, pero que no se dan porque no tienen audiencia. O sea, ¿Por sería, qué en otras palabras, porque no venden. no venden? derechamente. ¿Por qué no tienen audiencia? Porque vende mucho más el nuevo portonazo, Claro. el nuevo asalto a la señora que iba pasando y le robaron el celular y la agredieron. Vende mucho más eso. O cualquier otra cosa. ¿Pero eso es culpa de la televisión o los consumidores también piden eso? ¿Qué será? ¿Qué cree Es que usted? el consumidor, la persona común y corriente se interesa más en eso que en el gran descubrimiento que se produjo de tipo tecnológico que se produjo en el desierto en el norte. Claro. O, en fin, cosas de tipo que pueden hacer historia, pero no son mira, esto es un poco volvemos a la primera clase de periodismo, Ujú. en el que te enseñan que no es noticia que un perro muerda a un hombre, Ok. porque ocurre, pero sí es noticia que un hombre muerda a un perro. Perfecto, claro. Esto es lo mismo. Desgraciadamente, uno se entretiene mucho más, la gente, el grueso, ¿eh? Hay mucha gente que no, pero el grueso, la gran masa ciudadana se entretiene mucho más con un portonazo, con un nuevo asalto, con una noticia sensacionalista que le llega al corazón, que le duela, que lo impacte mucho, antes que con hechos serios, por muy trascendentales que sean. Pero el problema está en que también cuando nos llenamos de tanta mala noticia, eso también genera un impacto Sin duda. social importante, Sin porque duda. ya el estado de ánimo de las personas en la calle cambia, o sea, Sin duda, Guillermo, yo te creo que llenas de miedo. este es un país, yo creo que está muy deprimido por las noticias. Claro. Ver la noticia hoy día es terminar deprimido. Sí. De hecho, hay Es, gente que muchas veces dice, yo ya no veo las noticias Sí. porque si no me deprimo. Sí, y con razón. ¿Y ese entonces sería el desafío para la televisión actual? ¿El poder tratar de trabajar en cambiar eso también? Sin duda, pero eso tiene que venir de alguien que yo no lo veo en este momento, salvo que, Claro. y ahora me voy a meter en la convención, Ujú. pero brevemente solo para decir, se produzca algo como lo que yo había propuesto en la convención, que es un cambio de televisión nacional que pase a ser una especie de BBC de Londres. Perfecto. O sea, un canal como lo fue Televisión Nacional en su inicio, en el año 1969, completamente apolítico, y que no dependa del financiamiento. Entonces, que sea un canal que haga un noticiario fantástico, súper profundo, pero no latero, Claro. con noticias de verdad que cubra el país, las regiones. En regiones pasan cosas muy interesantes todos los días, que no las conocemos. Que cubra cosas trascendentales de manera entretenida, que haga un muy buen periodismo, pero breve. Y que además haga grandes programas. Yo voy a mencionar uno en el que participé, pero bueno, el que se me viene a la mente, que fue en otro siglo, ¿ah? Que es un programa histórico, documental, sensacional. Grandes programas de tipo cultural o en fin, de lo que sea. De manera que este noticiario no dependa del dinero, sino que se financie con plata del Estado, como es la BBC, y eventualmente algunos programas particulares con dinero privado, con fondos privados. Fondos privados que no puedan influir en absoluto en la línea del canal, para Claro. que éste mantenga su independencia. Si tú tienes un canal de gran calidad, con enviados al extranjero, permanentes, en los distintos puntos del mundo, en todo el país, distribuidos en todo el país, que cubra las noticias de manera estupenda y que además hace grandes programas, sin importarle el rating. Finalmente estos programas tienen rating. Claro. Y además tú, si tienes eso, tienes un canal que, como no tiene avisaje mayormente, tiene un noticiario 50 minutos impecable, sin avisaje, con grandes periodistas, te contratas buenos periodistas,
tienes el dinero para hacerlo por esta vía que te estoy diciendo. Ahora, ¿dónde saca el Estado esta plata? Este dinero, bueno, hay muchas formas. Una de ellas es que cobre por los ingresos de todo lo que hay en el mundo digital. El mundo digital nos invade, pero ¿quién paga ahí? ¿Quién paga por cuáles son? Por Instagram, por YouTube, por, en fin, por Twitter, que a mí me encanta. Claro. O, en fin, da lo mismo. Hay muchas formas por las cuales se puede recibir ingresos. Lo mismo los canales tradicionales. ¿Cuánto pagan por salir al aire? ¿Cuánto paga BTR, Claro, por llevar la señal a todos los hogares? Ellos ganan, pero ¿cuánto pagan al Estado? Algunos pagan, algunos no pagan nada. Entonces por ahí se puede recaudar mucho dinero. Más este privado que te digo yo, que grandes empresas privadas van a tener interés en auspiciar grandes programas. Eso es histórico. O sea, si yo tengo un tremendo programa cultural que va a tener un rating que no va a ser muy alto, pero va a ser muy selecto. Claro. A mí me va a interesar como Banco Chile o como Banco Santander, o tú me puedes mencionar muchas empresas. Me va a interesar estar ahí. Porque voy a llegar a un buen público y voy a tener me va a vestir bien, me va a dar buena imagen. Entonces, la idea era esta, y ese proyecto de tener una televisión pública que además cubra bien el país y tenga sedes en toda la región y cubra bien los pueblos originarios, que tenga canales regionales, programas regionales en lenguas autóctonas, en mapudungún, en fin, en lo que sea. Eso podría ser, y fue aprobado. Fue aprobado por gran mayoría. Tuvo una buena acogida entonces. Tuvo una muy buena acogida, fue aprobado por todos los sectores políticos. De manera que eso es una posibilidad para que cambie la televisión, pero ahí tenemos que hacer una nueva constitución, instalar este tema de la televisión pública en la nueva constitución, que yo creo que no va a ser aceptado, porque muchos van a decir que es tema de leyes. Lo mismo, en fin, hay tantos otros temas que podrían ir en la nueva constitución que yo creo que no van a ir porque son temas de leyes, y que yo creo que habría sido muy bueno, si hubiera ganado la apruebo, habría sido muy bueno por esto. Por muchas otras cosas yo creo que hubiera sido pésimo para el país. Okay. Y estoy fascinado de que no haya ganado el apruebo, a pesar de que habían propuestas mías ahí que me hubiera interesado, que como esa que te digo y otra contra la corrupción, que hubieran sido aprobadas y que hoy día estuviéramos con ellos. Pero en fin, esa es la realidad. Es la realidad de nuestra televisión. Y yo creo que, por esto mismo te digo, creo que los chicos que quieren estudiar periodismo, yo creo que no es el momento. Tal vez el día de mañana, pero no es el momento. Está complicado el periodismo, está complicada la televisión. De manera que para un chico meterse a periodismo hoy día es postular a ganar muy poco dinero. Y tú naturalmente quieres ganar dinero, o sea, si una persona quiere estudiar una carrera... No, por supuesto. Bueno, y eso está pasando en distintas profesiones en este último tiempo. Sí, también en ingeniería comercial, en derecho, en psicología. Exacto. Que hay abundancia, no estoy seguro de psicología, pero hay abundancia profesionales. Sí. Entonces ese es un problema que tenemos en nuestro país. Creo que conversemos también acerca de su ámbito político, porque usted en este último tiempo ya se ha incorporado más en la política, pero lo vamos a hacer a la vuelta de estos consejos. Así que listo, pues. Nos separamos por unos instantes y ya volvemos con esta entretenida e interesante conversación con don Bernardo de la Maza acá en Financieramente Late. Ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late. Estamos conversando con don Bernardo de la Maza. Y yo quisiera saber cómo usted llegó al mundo de la política. ¿Qué lo motivó a incorporarse un poco más en política? Hace muy poco estuvo como un ex constituyente. ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Yo nunca en mi vida participé en política. Okay. Jamás en mi vida estuve en un partido ni firmé una declaración política porque no me gusta el tema de la política. Entonces tú dices, si no me gusta, ¿por qué entré a la convención? Claro. Yo creo que para mí fue muy importante el 18 de octubre. Ya. Fue tal el horror que yo vi ese día, y a partir de ese día que yo dije, si hay la posibilidad de participar en la redacción de una nueva constitución, me gustaría estar ahí. Para que sea algo distinto, para que tengamos un Chile distinto y no tengamos de nuevo un 18 de octubre.
Creo que el país requiere muchos cambios importantes para que no haya un 18 de octubre y además para cambiar esta clase política que a mí no me gustaba y hacer un país distinto, pero no nuevo, no Claro. refundarlo, como se pretendió en la convención. Yo aspiraba a cambios como, por ejemplo, tener muchas más garantías en términos de los derechos sociales, Ujú. cambiar esta clase política, acabar con la corrupción o atacarla duramente. Pero en ese sentido, entonces, ¿era quizás más sugerente modificar la actual, la anterior? Sí, lo que pasa es que el país entero quería una nueva constitución, no sé si entero. Pero formarla desde cero, entonces. Por lo menos, claro, o sea, tener una nueva constitución, porque Claro. esta tenía la mancha de ser la constitución del 80. Si bien no era Exacto. propiamente la del 80, esta constitución del 80 tuvo 52 cambios muy radicales, muy importantes, que le hicieron que fuera completamente distinta. Se eliminaron los senadores designados, se eliminó el poder de las Fuerzas Armadas, en fin, en muchos aspectos. Pero sin embargo, ok, si hay que tener una nueva, tengamos una nueva, que puede tener mucho de la del 80, o de la de Lagos, Claro. que es la que estamos hablando, Sí, sí, ¿no? sí. Está muy reformada. Pero desgraciadamente caímos en una refundación. Nos encontramos en que esto para mí es triste, porque yo tenía muchas esperanzas de que realmente pudiéramos hacer una constitución, una muy buena constitución nueva, que fuera apoyada con casi todos los países del mundo, las nuevas constituciones, por un 80-90% de la población, y nos encontramos con esta que fue rechazada. Solo en Zimbabue y en otro país de África las nuevas constituciones han sido rechazadas. Esta fue rechazada por un 62% de la población. Bendito sea Dios, por suerte, porque fue una constitución que, en vez de ser escrita por fuerzas políticas parejas, que realmente reflejaran el país y que hicieran un proyecto con cambios moderados, desde el primer día, ustedes lo recuerdan bien, se impidió que se entonara el himno nacional, se corrió para el lado esta sinfónica de chiquititos, de niños que estaban preparados para Claro. eso, se gritoneó, se abusó, se amenazó de muerte, incluso se agredió a algunos convencionales, se les rompieron los autos en la plaza de armas, en fin, empezamos mal. Y ese mismo día, la presidenta electa, que fue elegida ese día de la Constitución, la Elisa Loncón, dijo, y vamos a refundar el país. Y yo creo que ahí sonamos, porque efectivamente, en vez de ser, como decía yo, lo que debieron haber sido unas 155 convencionales de fuerzas más o menos equiparadas, o que realmente reflejaran las fuerzas políticas, las corrientes políticas del país, no fue así. Por razones diversas, lo que ocurrió es que una inmensa mayoría o una gran mayoría de los constituyentes eran de extrema izquierda o muy de izquierda, izquierdas radicales, y fueron imponiendo una constitución con cambios definitivamente inaceptables, muy malos para el país, como la plurinacionalidad o se eliminó de un día para otro el Senado de la República, en fin, esos temas ya los hemos conversado tanto, yo creo que no fue muy malo y finalmente terminamos en esta constitución que yo creo que hubiera sido pésimo para el país que la hubiéramos aceptado. Desde luego en la parada militar no habríamos visto, por lo menos la próxima, los carabineros desfilando. Claro. Los carabineros hubieran terminado en quizás qué, porque se terminaban los carabineros tal cual los conocemos, en vez de reforzarlos. Creo que carabineros estamos viviendo en un país, bueno, siempre ha sido necesario, pero últimamente más que nunca estamos viviendo en un país con mucha violencia, con narcotráfico, con problemas tremendos. Necesitamos unos carabineros fortalecidos y no cambiar carabineros, no mirarlo en menos, no despreciarlo. Y necesitamos también tener estados de emergencia, que habían quedado anulados los estados de emergencia. Necesitamos tener unas fuerzas armadas que no solo nos defiendan de los potenciales enemigos externos, que desgraciadamente los tenemos, y tan importantes como son los que tenemos, los que la naturaleza nos dio, que sean capaces también de participar en acontecimientos importantes como es los hechos de violencia en la macrozona sur o en lo que sea, ¿no? En fin, así es que eso te diría yo.
Don Bernardo, usted decía, hablaba acerca del 18 de octubre. Hay algunos que dicen de que ese acontecimiento fue orquestado por sectores o por partidos políticos. Sí. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Yo creo que cuando la gente dice que la gente votó sin saber ¿Ok? o que votó engañada, yo creo que es una brutalidad. O sea, el 60% del país nos ha engañado. Yo hice campaña por el rechazo, recorrí, estuve en varias partes del país, incluso fui a Punta Arenas, conversé con mucha gente y la gente sabía perfectamente por lo que estaba votando. A propósito, el presidente de la República en su discurso ante las Naciones Unidas, voy a recordar lo que dijo, a propósito de lo que estás diciendo. Dijo, cito textual, dijo el presidente Gabriel Boric, hablando de las Naciones Unidas, algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota al gobierno. Y con toda humildad quiero hoy decirle a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. O sea, respecto a lo que tú estás mencionando, Claro. precisamente, el presidente Boric dijo que el gobierno no fue derrotado, pero ¿cómo no? Si el gobierno, él participó por el apruebo, se la jugó. Veíamos a los ministros en unos carros repartiendo copias de la convención, Constitución, de la propuesta. se la jugó absolutamente por el apruebo. Claro que fue derrotado. Ahora, decir que la gente votó sin saber o votó engañada es una brutalidad. Es no ir a la calle, es no tener idea de lo que la gente, o es menospreciar a la gente. La gente sabía muy bien por lo que votaba. No todos, por supuesto, tampoco no todos sabían por lo que votaban por el apruebo. Yo me encontré con una amiga que me dijo, no tengo idea, pero a mí me gusta la izquierda, por lo tanto voté por el apruebo y lo haría siempre. Bueno, perfecto, pero mucha gente, la inmensa mayoría sabía perfectamente por lo que estaba votando. Un país que no le gustaba por distintas razones. Claro. Así es que esto de las fake news, las noticias falsas, resulta que muchas de las fake news no eran fake news. Esto de con mi plata no, por ejemplo, no era una cosa falsa. Era una realidad que esta nueva constitución no iba a asegurarnos que nosotros fuéramos dueños y posibles y herederos de nuestra plata en los fondos de pensiones, etc. Un montón de fake news que no lo eran. Así es que a mí me molesta cuando gente dice, en vez de reconocer que realmente hubo una derrota importante a este proyecto de nueva constitución porque era malo y porque a la gente, a la inmensa mayoría de la gente no le gustó y que hay que presentar algo distinto, nuevo y bueno, digan lo que tú estás diciendo. Claro. Don Bernardo, y si nos vamos como a la raíz de lo que nos llevó a discutir la posibilidad de escribir una nueva constitución, tiene que ver con el 18 de octubre del 2019. Eso fue un acontecer que pasó, digámoslo así, no fue preparado por ningún grupo social o político, o fue una coincidencia. ¿Qué cree usted que pasó ahí? Yo no lo tengo claro. Yo creo que la historia recién va a revelar qué ocurrió realmente y qué hubo detrás del estallido social, o estallido delictual más bien. Hay algunos que dicen que lo orquestaron los venezolanos, que el Partido Comunista lo tenía preparado hace tiempo. Yo no lo desconozco, pero espero que de aquí a algunos años, cuando se pueda hacer historia real de lo que ocurrió, tengamos una versión más exacta de qué ocurrió. En todo caso, que es sospechoso todo lo que pasó, en el sentido, por ejemplo, de que se hayan quemado tantas estaciones de trenes casi en un mismo momento, y que saliera tanta gente a la calle al instante a quemar buses y quemar estaciones, atacar cuarteles de carabineros, a quemar los autos, en fin, todo lo que ocurrió, supermercados, a robar supermercados. Es raro que no haya sido preparado de alguna manera, pero puede haber ocurrido. O sea, yo la verdad lo desconozco. Claro. Lo desconozco, pero sí creo que sin duda que ese hecho motivó una nueva constitución, pero no fue el único. Recordemos que pocos días después hubo una marchas gigantescas en el país, de millones de personas como nunca se había visto en nuestro país. En Santiago, en La Serena, en Antofagasta, en Concepción, en todas partes, en todas las grandes ciudades, hubo una marcha gigantesca de gente que salió sin banderas políticas a exigir. ¿Qué pedían ellos?
no pedían una refundación del país, no pedían que se acabara el Senado, pedían mejores pensiones, que se acabaran las colas, que se acabara la corrupción, en fin, un mejor país que desde luego no era, ya lo digo, no era refundarlo. En el último tiempo hemos visto... Claro. Y hoy día en la actualidad, don Bernardo, ¿usted cree que debiésemos tener un nuevo proceso constituyente o un nuevo plebiscito de entrada? Yo no tengo claro eso. Creo que es complicado porque tener de nuevo un nuevo constituyente, después de la experiencia que vivimos, es complicado. Tener otro plebiscito más de entrada, no tengo clara la película. No tengo una definición al respecto. Creo que estamos en un momento complicado y espero que salgamos bien, que hagamos una buena nueva constitución moderada y que cuando la vayamos a votar la aprobemos por un 80-90% de los votos y que no nos quedemos para siempre divididos. Creo que este país no puede seguir viviendo así. Necesitamos reunirnos de nuevo, tener un nuevo, por ejemplo, una nueva salida como fue el año 90, la concertación de partidos que reunificó a partidos de centro, centro-derecha, izquierda, en fin, izquierda moderada, los unió y nos hizo salir en una concertación que creo que fue un muy buen periodo para el país, contrariamente a lo que muchos dicen. Creo que fue bueno, creo que tuvimos un salto adelante en el tema económico monumental. La disminución, por ejemplo, de la pobreza fue fantástica. ¿Cuánta gente pudo acceder a las universidades? ¿Cuánta gente salió de su vida como campesino y se pudo ir a las ciudades y a tener una vida de mucho mayor calidad? ¿Cuántos chilenos pudieron salir al extranjero? Claro. No habían ido nunca. ¿Cuántos chilenos, miles de chilenos han ido en los últimos años, han podido ir a Europa, a Estados Unidos como si nada? O tienen auto, tienen televisor. Ahora no se trata solo de tener, sino también de ser. Creo que este país pasó a ser en muchos aspectos líder en América Latina. Entonces no es un solo por tener más, sino que fuimos mejores. Tuvimos mucho más acceso a mejor salud, no es la mejor, a mejor educación, no es la mejor, pero en fin, a mejores niveles de vida, sin duda alguna, que son reconocidos internacionalmente. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional que nos permita retomar el buen camino que perdimos por allá por hace unos 5 o 6 años, lo que sea. En algún momento lo perdimos, el país dejó de crecer como venía creciendo y tenemos que volver a eso y ser un país unido, dejarnos con estos odios tremendos que nos están dividiendo de manera tan brutal y que los vemos en todas partes y hasta en los estadios hoy día. Claro. Hay unos niveles de odio increíbles. En la calle, ni hablar en las calles. ¿Estamos demasiado divididos todavía en nuestro país? Demasiado, ¿eh? Mucho, ¿no? Demasiado, muy marcado. Demasiado, en las familias. Estas no son las divisiones de la Unidad Popular, pero estamos divididos y yo creo que no nos merecemos esto. Yo creo que este es un país fantástico, que merece lo mejor. Yo tengo la mejor impresión de Chile, es un país que adoro. Yo te decía, Guillermo, que he viajado muchísimo al extranjero y este país es fantástico, es maravilloso. Tenemos una naturaleza increíble, es lindo como ningún otro. Tenemos una gente aperrada, trabajadora, esforzada, que ama, adora su bandera, su himno nacional. Es un país que tiene un sentido de la nacionalidad como pocos. Entonces, bueno, no lo destruyamos, reconstruyamos todo lo que ha fallado, hagamos un país, hagámoslo bueno de nuevo. ¿Pero qué es lo que nos pasa entonces? ¿Por qué estamos tan peleados, tan divididos? Yo creo que estamos sobre... ¿O es un tema político netamente, de los partidos? Yo creo que estamos sobre ideologizados, sin duda alguna. Y sin duda que también no tenemos la mejor clase política del mundo. ¿Y por qué no tenemos la mejor clase política? Yo creo que el sistema electoral es malo. Deberíamos cambiar nuestro sistema electoral. El sistema electoral ha permitido que lleguen al Congreso y llegaran a la convención gente que no estaba capacitada. Porque salen muchos por chorreo. Entonces, los mejores se pierden, pero ganan gente que salió por chorreo de un gran candidato. Salen por abajo unos que tuvieron muy poco porcentaje de votos, muy pocos votos y muy pocas capacidades. Entonces tenemos en la Cámara de Diputados
de la República y tuvimos en la Convención Nacional gente... Pucha, todos los vimos, ¿no? ¿Para qué voy a empezar de nuevo? El pelado A es el peor ejemplo, pero hubo muchos más. Muchos más. No quiero mencionarlos porque fueron mis compañeros de ruta y no quiero, pero todos sabemos. Y en la Cámara de Diputados no puede estar un Florcita Motúa y me permito nombrar ese nombre como un ejemplo de lo que no podemos. Y para eso tenemos que cambiar nuestra clase política y para eso yo creo que es importante cambiar nuestro sistema electoral por un sistema de elección, el que salga elegido, el que tiene mayoría absoluta. Claro. Por no tener mayoría absoluta salió elegido el presidente Salvador Allende, con un 36% de los votos. Si hubiera habido mayoría absoluta, los dos principales, en ese caso Alessandri y Allende, habrían ido a una segunda vuelta y a lo mejor no habría salido Allende. O si hubiera salido Allende, hubiera salido bajo otras condiciones, porque habría tenido el apoyo de gente mucho más de centro y su compromiso habría sido distinto al que fue, al gobierno que fue. En la convención lo mismo. La derecha quedó convertida en un 22%, siendo que en el país mucho más que el 22%. Y eso hizo que hubiera una mayoría que no tuviera ninguna consideración con ese 22% e hiciera un proyecto de constitución a su antojo. Entonces, tenemos una clase política, si tuviéramos un 50%, el que sale elegido tiene un 50% por lo menos, 50% más uno. Es otro tipo de gente. Y además lo que yo haría es cambiar el Congreso de Valparaíso a Santiago. Trasladarlo hacia acá. Trasladarlo. O a cualquier parte donde esté junto con el Poder Ejecutivo. Okay. Porque es muy loco que tengamos a un ministro viajando semanalmente 2 horas para allá y 2 horas para acá, a un Senado, una Cámara de Diputados que están allá en Valparaíso, en un lugar a donde fue instalado para que el puerto se recuperara y no se recuperó. Entonces, está en un edificio feo, inhóspito. ¿Quién se va a querer ir a vivir allá? Un buen político, futuro político. Ir a vivir allá, a ese edificio feo, a un puerto que no está bonito, que está inseguro también, con grandes inseguridades. Yo creo que es mucho más lógico y además se gobierna muy dificultosamente cuando el Poder Ejecutivo y Legislativo están tan lejanos. Tiene que ser, yo alguna vez dije, tiene que ser como siameses. Tienen que estar muy juntos. En Santiago están a pocas cuadras de distancia, están a 4 cuadras. El ministro va y vuelve, los ministros van y vuelven sin ningún problema, se demoran nada, no 2 horas para allá, 2 horas para acá. Y además, muchos personas inteligentes, capacitadas, les puede resultar mucho más atractivo estar en el Congreso en Santiago que estar allá. O bien en otro lugar, pero que esté junto el Ejecutivo con el Legislativo. Un lugar atractivo donde realmente todos esos posibles políticos puedan ir allá. Si uno revisa la lista de lo que son los diputados, los senadores, cualquiera se da cuenta que hay muchísimo que uno dice, pero ¿qué hace esta gente aquí? Claro. ¿Cómo fueron elegidos? Bueno, muchos de ellos fueron elegidos por chorreo. No tengo en este momento, creo que 30 diputados sacaron menos del 5% de los votos. Entonces así no se puede. Claro. No se puede. Tenemos que reformular y reconstruir nuestra clase política. Tener una clase política como la tuvimos algún día. De los políticos antiguos salieron presidentes de la República. Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Arturo Alessandri Palma, el mejor presidente según muchos historiadores de nuestra historia, de la historia de nuestro país. Grandes. Uno iba ahí al Senado de la República y veía tremendos oradores, grandes pensadores, gente como un Ricardo Lagos, Ricardo Lagos que no estuvo en el Senado, pero de ese nivel, o con los que he mencionado, me gustan o no, pero gente. Ahora, si uno ve en el Senado de la República, ¿cuántos pintan para grandes presidentes de la República, para grandes estadistas? Claro. De ahí salió un Gabriel Boric. Bueno, ya que está hablando de eso, nosotros no tenemos que ir a un corte, pero le quiero dejar la pregunta hecha. A ver. ¿Cómo considera que lo ha hecho hasta el momento el actual presidente Gabriel Boric? Quiero que me lo responda, por favor, a la vuelta de estos consejos. Okay. No se separen de la sintonía porque ya volvemos acá en Financieramente Late.
vuelta estamos conversando con don Bernardo de la Maza de temas políticos, temas relacionados a la televisión, pero les quiero dar un consejo. Si estás viviendo algún problema financiero, quizás necesitas eliminar tus informes comerciales negativos, te quiero decir que la solución está en www.chiledeudas.cl. Ahí vas a encontrar abogados especialistas en defender juicios por deudas y vas a poder eliminar tus informes comerciales negativos. Es posible salir de DICOM. Ya lo sabes, toda la información está en www.chiledeudas.cl. Retomamos la conversación, don Bernardo, y yo le dejé una pregunta hecha antes de irnos a los consejos y tiene relación con cómo considera usted que lo ha hecho hasta el momento el presidente actual de nuestro país, don Gabriel Boric. Yo le tengo cierto cariño a Gabriel Boric porque conozco a uno de sus mejores amigos y me habla muy bien de él. Ok. Dice que es un tipo muy inteligente, con una extraordinaria memoria, muy buena persona, y por lo tanto le tengo cariño. Y además tiene una enfermedad que lo hace hasta divertido, que es triste pero lo hace hasta divertido. O sea, las cosas que le ocurren con este TOC Claro, lo hacen de la vuelta, un qué sé personaje, yo. claro, la vuelta que hizo detrás del presidente Piñera, fue una locura. Después cuando saludó a un sillón, cuando estuvo en las Naciones No había Unidas, nadie. en la Universidad de Columbia, no había nadie, en fin, y aparece con sus zapatos rotos, en fin, son cosas que lo hacen ser una persona particular. Yo le tengo cariño en eso, pero sin duda que el país no está caminando bien, y que la clase política que lo rodea a él, no toda, pero alguna, no está capacitada realmente para los momentos que vivimos. Son muy complejos. Yo recordaba en algún momento al presidente Ricardo Lagos, al expresidente Eduardo Frei Montalva, Arturo Alessandri Palma, o sea, eran figuras de otro nivel. Y yo creo que necesitamos nosotros figuras de otro nivel. Pero en ese sentido, ¿usted considera que le falta un poco más de preparación o mejor asesoría? Yo creo que le falta de todo comunicacional? mejor. Ya. Mejor preparación, mejor asesoría. Creo que es muy joven, es muy niño. Eventualmente podría llegar a ser un gran presidente que pasa a la historia, pero al paso que vamos yo creo que no vamos bien. Me complica la figura del presidente Boric. Creo que tiene a su lado gente también, alguna bastante capacitada y otras. Creo que lo que ocurrió con ¿cómo era la primera ministra que tuvo la ministra del Interior? Isquia. La Isquia Sichel, por ejemplo, fue un desastre, y así con otros. Creo que ha tenido problemas. Cómo se la jugó él en favor de la nueva Constitución, en vez de mantener una actitud como Debiese ser presidente más de la República haber sido más neutral. neutral y dedicarse a ver en esos tiempos a haber gobernado realmente, haberse dedicado a lo que nos preocupaba, que era todos los temas que ya hemos hablado, temas policiales y sobre todo económicos. Se viene la recesión, un periodo súper complejo, mayor desempleo sin duda alguna, menor crecimiento. Entonces, estamos con problemas, todo lo que ocurre en la macrozona sur, lo que ocurre con los problemas de los inmigrantes, demasiados de ellos que son delincuentes, que vienen aquí al país. En fin, hay demasiados problemas que creo que el presidente en estos primeros meses se demoró mucho en abordarlos, y además tiene problemas porque creo que está muy prisionero de compañeros ideológicos que para mí no son lo mejor. Por ejemplo, Guillermo Teller. Creo que no es bueno, a lo menos en este momento para el país, no es lo mejor que quisiéramos. Está demasiado prisionero a esas ideologías. Por ejemplo, hablábamos de las Naciones Unidas. Ir a hacer una gran defensa del gobierno del presidente Salvador Allende como si hubiera sido un tremendo estadista, cuando en realidad, me duele decirlo, pero yo lo viví. Por él llegamos a la dictadura. La Unidad Popular fue un gobierno que estaba muy bien intencionado, que quería ayudar al pueblo y cambiar el país fantásticamente bien, pero en definitiva hubo ahí en su gobierno, apoyados por el presidente Allende, respaldados hasta el final, grupos como el Movimiento Izquierda Revolucionario, algunos sectores del MAPO, algunos sectores extremistas de los socialistas, que llegaron al país a la debacle. Y se tomaban hasta fábricas de helado, se tomaban fondos, se tomaban de todo, carretera, en fin, hicieron este país imposible. Y se creó un ambiente que llevó
a un golpe de Estado apoyado, yo creo, por una mayoría del país. Para las elecciones de marzo del año 73, o sea, ya avanzado su gobierno, el presidente Allende sacó una votación baja. Claro. Se quedó sin mayoría en la Cámara de Diputados, sin mayoría en el Senado, y además no tuvo una mayoría de la población ciudadana. De manera que él pudo haber reaccionado, pero no lo hizo. Incluso hasta el final se pensaba, y él había conversado con sus cercanos, que le iba a llamar un plebiscito para que el país estaba en una situación tan caótica. Cuando digo tan caótica, es tremendamente caótica. Claro, usted estuvo ahí. O sea, nadie piense que es algo parecido a lo que vivimos hoy. Okay. No, ni cerca. Era una situación tremenda, con una inflación brutal. Nosotros recibíamos nuestro sueldo y lo que había que hacer era correr a gastarlo, porque en una semana iba a costar muchísimo menos. La inflación no era del 15%. Si hubiéramos seguido ese año, se calculaba que iba a llegar a un 500, 600%. Era una cosa de loco, locura. Brutal. El desabastecimiento era espantoso. Ahora muchos van a decir, sí, porque Estados Unidos... Bueno, pero teníamos eso. Y por lo tanto, el presidente había pensado llamar un plebiscito para someter al país su gobierno, a un plebiscito para que el país se definiera. ¿Está de acuerdo con el que él siguiera de presidente o no? Como probablemente hubiera sido rechazado, hubiera habido elecciones y si hubiera sido aprobado, bueno, hubiera tenido el respaldo de un país. Entonces el golpe se había hecho mucho más difícil, menos legítimo, hubiera tenido mucho menos apoyo al tener el presidente Allende un respaldo mayoritario, pero yo estoy seguro que no lo hubiera tenido. Yo creo que él sabía que no lo habría tenido tampoco, porque la situación al final era caótica. Si él no tuvo suficiente apoyo en marzo de ese año, en septiembre ya su impopularidad era gigantesca. Claro. Si nos venimos al presente, Sí. si vemos nuestro presente actual, ¿usted cree que los chilenos debemos acostumbrarnos a vivir con esta incertidumbre o inestabilidad política y económica? ¿O le ves algún futuro positivo a nuestro país? Yo tengo mucha fe en que de esto vamos a salir bien. Yo creo que lo que vivimos para el 18 de octubre y todas las semanas posteriores, lo que vivimos en la convención y lo que estamos viviendo hoy, nos deben llevar y probablemente nos van a llevar a grandes acuerdos nacionales que recuperen el alma nacional y nos lleven a tener de nuevo un buen desarrollo económico, que lleguemos a una constitución razonable que conduzca a importantes medidas de las que estábamos hablando en beneficio de mejores derechos sociales, que tengamos una mejor clase política, que terminemos con los carteles, ¿cómo se llama Bueno, cuando los censos roban la plata al Estado, ¿cómo se dice? Bueno. ¿Alguien se acuerda? Cuando se roba la plata del Estado, no sé. ¿Alguien me ayuda? ¿Corrupción? Con la corrupción. Que terminemos con la corrupción, en fin. Yo creo que el país puede terminar con eso y yo creo que lo va a lograr, pero lo creo nomás, obviamente no tengo ninguna seguridad. Lo creo porque yo creo que ya hemos avanzado mucho. Desde fines de la dictadura hasta el año 2010 por ahí, 2015 o 2010, digamos 2010. Yo creo que el país tuvo enormes avances y creo que el país, yo creo que el chileno adora a su país y está preparado para los cambios que se requieren. No veo, y lo vimos en el rechazo no veo que vayamos para atrás. El país no está dispuesto a aceptar que vayamos para atrás y yo creo que no lo vamos a hacer. Se tiene que avanzar entonces, sí o sí. Bueno, espero. Sí, eso sí, es importante. Y en función de su experiencia como político, ya que tuvo esa experiencia siendo un ex constituyente, ¿quiere retomar ese camino de la política? Quizás en otro cargo. No, en absoluto no.
Ya no volvería No. a una experiencia similar. No, creo que O volvería quizá a la en otro Constitución. tema, diputado. Si volviera atrás, Ok. volviera a ser candidato, volvería a ser candidato y me gustaría hacer de nuevo a vivir lo que viví, que fue una experiencia humana extraordinaria. Vivimos momentos increíbles allá adentro. Lo que vivimos allá adentro, los que vivimos allá adentro, lo sabemos. Fue una aventura extraordinaria, humana, fantástica, muy dura, muy tensa. Ahí se vio un ambiente tremendamente difícil, casi de guerrilla, pero Fue- valió la pena. Yo estoy contento, pero Ah, ya. volver a la política ya no es mi mundo. Ya está descartado. No es mi mundo, definitivamente no es mi mundo. Y cuando recién comenzó en el tema de como ex constituyente, al estar ahí ya, era muy distinto, se encontró con una experiencia muy diferente de acuerdo a lo que usted pensaba que iba a vivir. Sin duda, sin duda. Yo sabía que iba a ser difícil, pero yo Pero creo fue que más de nadie, lo que pensó. nadie imaginó que íbamos a vivir en ese ambiente, íbamos a llegar a ese ambiente partisano que se vivió. Partisano es una palabra que usó, me acuerdo, el presidente Lago, el presidente Boris también, cuando fue a hablarnos a la convención, al pleno, dijo que esperaba que esta no fuera una convención partisana, pues lo fue. Lo fue como lo dijo Lago y lo fue como temía que podía ser, que el presidente Boris temía que podía ser. ¿Partisana en qué sentido? La palabra partisano, para quienes no lo sepan, viene de las guerrillas, de las luchas guerrilleras que se usaban, que nacieron en la Segunda Guerra Mundial contra las tropas invasoras. ¿Ya? Y ahí lo que vimos fue una convención partisana, de luchas internas brutales. Y lo lamento porque pudo haber sido completamente distinto. Si hubiera habido más consideración por las minorías, las normas que se aprobaron habrían sido distintas. Habría sido una constitución mucho menos revanchista, menos partisana, menos refundacional, y hubiéramos llegado a grandes acuerdos. Estuvimos así de lograrlo. Se puede haber logrado perfectamente bien. Hoy en día hay gente del Frente Amplio, por ejemplo, que dice: debimos haber escuchado con mayor atención, haberle dado la palabra, haberlo escuchado, haberle dado la oportunidad de opinar realmente y que participaran en esta convención a la gente derecha o centro derecha. Bueno, claro que debieron hacerlo, pero ¿por qué no lo hicieron? Tuvieron todo para hacerlo, estuvimos así de haberlo logrado. Hay muchas normas que son muy brutales, que tuvieron contrapropuestas, que había pequeños cambios que las habrían modificado perfectamente y las habrían hecho mucho más razonables, pero no fueron aceptadas, fueron rechazadas por amplias mayorías. Entonces, eso fue. Y a raíz de todo esto, don Bernardo, ¿Chile está perdiendo mucha credibilidad a nivel mundial? Yo creo que sí, sin duda alguna, pero yo creo que la gente todavía, los que saben, nos miran con esperanza, porque hace nada éramos un país estrella en América Latina. ¿Por qué no podemos volver a hacerlo? Hace nada estábamos a punto de irnos a la debacle, y sin embargo el país lo rechazó con esta propuesta de nueva constitución. ¿Por qué no podemos volver a ser país estrella? Yo tengo mucha confianza, por supuesto, reitero, no tengo certeza alguna, Claro. de que podamos volver a eso. Yo creo que ese es el desafío, que hagamos las cosas de mejor manera, y también a raíz de toda esta incertidumbre, si hablamos de temas económicos, también hay grandes empresarios o capitales que también han decidido sacar sus fichas de nuestro país. Eso también Terrible. preocupa en el ámbito, Sin duda alguna. en el ámbito económico. Yo no sé cuánto dinero es, pero han salido muchos Son miles de millones cantidades de dólares. importantes. Eso lo sabes tú perfectamente. Claro. Y es una situación terrible. Sí, eso la verdad es que también preocupa muchísimo. Pero bueno, esperamos por supuesto que todo esto mejore, sin duda alguna. Sí. Bueno, también yo le dije a don Bernardo que vamos a jugar, ¿ah? Vamos a jugar al nervioso financiero. A ver. También queremos ver cuánto usted sabe o no de finanzas personales. Así que me imagino que vino preparado, ¿ah? Durante el próximo Traje- bloque vamos a jugar. Bueno, ok. ¿Ya? Así Ya, que recuerde feliz. que vamos a apostar unas luquitas, ¿ah? Yo traje 20 luquitas para apostar. Perfecto, algo vamos a jugar entonces. Así que vamos a ver cuánto sabe de finanzas. Bueno, gracias. Nos separamos por unos instantes y ya volvemos acá a jugar al nervioso financiero aquí con don Bernardo de la Maza. No se separe de la sintonía.
estamos de vuelta en Financieramente Late en el bloque para jugar. Y qué entretenido jugar con don Bernardo de la Maza. Vamos a ver cuánto sabe o no de finanzas. ¿Ah? ¿Cómo ha sido su vida financiera, don Bernardo? Bien, no he hecho locuras. Eso es bueno, es No he más hecho conservador, locuras. ¿no? Nunca me he metido en acciones ni en criptomonedas. Oye, hoy día se habla mucho de las criptomonedas, pero no es recomendable en ese No, sentido, no. para nada. Y las acciones hoy día también están muy riesgosas. Se Sí. puede ganar, como también se puede perder. Yo me metí una pura vez en acciones, unas CAP, ¿Ok? que el dueño de CAP me dijo, te recomiendo. Y gané mucho ¿Le dinero fue bien? y después perdí. Ah, mira. También, tanto como subieron, después bajaron. Así que mi experiencia en ese sentido no ha sido buena. Pero Mira. veamos cómo estoy ahora. Po. Hoy día vamos a jugar al nervioso financiero. Le explico a grandes rasgos. Vamos a A ver, ir lanzando cartas. Cada uno va a tener un poco de cartas, ¿cierto? Y Ya. vamos a ir lanzando y contando del 1 al 10. Del 10 volvemos al 1. Si sale la misma carta que estamos nombrando, hay que poner la mano rápidamente. Ya. El que pone la mano al final pierde. Pero usted va a tener una ventaja. Que como usted es el invitado, y a los invitados nosotros no les pagamos acá, que eso es bueno, la gente que lo sepa. Sí. No le pagamos a los invitados, pero tienen la posibilidad de ganar algo. ya. ¿Ya? O de perder. Entonces, en ese sentido, usted va a tener una ventaja. Si es que usted pone la mano al final, en teoría estaría perdiendo, pero va a tener la posibilidad de salvarse, de pagarme una platita que vamos a apostar, Ya. siempre y cuando responda de forma correcta a una pregunta relacionada a las finanzas personales que vamos a hacer. ¿Ya? Pero para Ok. comenzar, yo le quiero apostar, porque usted delante me dijo, vine con algo de Luquita, Sí. y vamos a apostar no tanto. Apostemos que le parece 5.000 pesos, como para Ya. que no duela tanto y empecemos a jugar. ¿Las ponemos aquí? Sí, pongámosle aquí en la mesita, Ok. 5.000 nomás. ¿Ah? Ahí para que se vea. No se ponga nervioso, mire que yo en los últimos programas he pasado perdiendo este juego. De hecho, estoy hablando con producción a ver si cambiamos el juego porque estoy demasiado malo. ¿Ah? Ya. Entonces, tal como lo dijimos, vamos a comenzar entonces a jugar. Usted comienza con el 1. Ok. 1, 2, tiene que nombrarlo. 3. 4, Perdí. le gané por poquito. Perdí. Y casi lo lesioné, Sí, disculpe. perdí. Casi Que- lo lesiono que a mi no voy invitado, poder jugar- perdón. No voy a poder jugar contra... Vamos a tener que jugar con después del guante. partido. Ya. Ya. Pero Perdí. en teoría estaría perdiendo las 5 lucas, pero si es que responde correctamente, se salva de pagarme las 5 lucas. Ya. Vamos a ver la pregunta que va a salir aquí en la pantalla. Dice así, no se ponga nervioso, don Bernardo, porque es A ver. fácil, está fácil, mire. Dice, si tus activos aumentaron en 5.000 y tus pasivos se redujeron en 3.000, tu patrimonio neto habrá, opción 1, incrementado en 2.000, opción 2, incrementado en 8.000, u opción 3, incrementado en 3.000. Le leo nuevamente la pregunta. Sí, en 2000. po. Ya, se incrementó en, En 2.000. O sea, la opción 1. Así de... Sí, así de Sí. ¿Está bien o no? No sé, vamos a ver. Señor director, veamos. Opción 1. Y está incorrecto, don Bernardo, porque aquí había que hacer un... O sea, eso quiere decir que me gané las 5 luquitas. Ya, ¿Ah? listo. Ya, me gané 5 lucas, pero Vamos mira, a ver si vamos a me explicar por recupero. qué. Porque estaba errada. Porque mire, 5.000 menos 3.000 es igual a 5.000, más los 3.000, al final la respuesta correcta era 8.000. Ya. Había que hacer un ejercicio como medio matemático ahí, que Ok. está viendo en pantalla. Ya. Pero Listo. bueno. Seguimos. Oye, bien, ¿ah? Gané. Hacía tiempo que no ganaba, señor director, ¿no? Hacía como 3 programas que no había ganado ni una pregunta. Así que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces, en ese sentido, y como ya nos queda poco tiempo, don Bernardo, quiero ver si es que jugamos, le ponemos un poquito más de fuerza. Ya, listo. ¿Qué le parece? Juguemos 10 luquitas ahora. Ok. ¿Ya? Juguemos 10 luquitas. Está bien arrugado el billete, pero lo vamos a tirar. A ver. Bueno, pero vale lo mismo el billetito, ¿eh? Ya. Vamos a poner ahí 10 luquitas. Ahí está. Oye, me siento emocionado porque de verdad que no había perdido tanto. Ahora, Claro, ya. nunca te había tocado a alguien tan fácil. Ya. No. Vamos a ver, vamos a ver. Mire que capaz que de repente hay algunos rivales que me dejan ganar la primera y después me terminan ganando dando paliza. Así que vamos a ver. Ya. Comienzo yo entonces ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 4. Ahí me ganó. Está bien, me ganó. Sí, está bien. Ahí estuvo rápido. Me recuperé. ¿Cuánto Y yo- recuperé? No, no recuperaba No, nada ahí usted todavía. ganó directamente. Se ganó Ya. las 10 lucas. Ah, ya, listo. Sí, esa es la ventaja que tiene. ¿Ves? Si usted pone la mano rápido, se la lleva de inmediato. Aquí para mí no hay pregunta. Así que en ese sentido vamos bien. O sea, viste que yo lo dije al principio. Po. Gané 5 lucas y perdí 10. Medio negocio, ¿no? Medio negocio.
Ya, vamos a jugar la última entonces, don Bernardo. 10 luquitas, para ver si quedo igual Ya. o si relativamente ya soy el peor para jugar el nervioso financiero. Vamos a jugar ya la última. Vamos a ver, por 10 lucas. Es rápido usted, ¿ah? Bien No, rápido, sí, ¿no? no. Tiene buenos reflejos, eso es Es que importante. está nervioso. Por eso se llama nervioso nervioso financiero, ¿ves? Y recuerde que si sale el Joker, eso reemplaza cualquier carta. ¿Ya? Así que para que Ok, esté atento eso también. no sabía, ya. Ya, vamos entonces. 1, 2. 3. Y justo salió el Joker. Y se lo advertía. Y esto no estaba preparado. Ojo, Ay, no. ojo, no. Ya. Vamos entonces a hacer la. Recuerde que usted se puede salvar. Como Ok. ¿Ya? Ya, vamos a la pregunta. Si responde correctamente, se salva. Dice así la pregunta. ¿Qué cuenta bancaria probablemente pagará mayores intereses sobre el dinero ahorrado? Opción 1, cuenta de ahorro. Opción 2, un certificado de depósito a 6 meses, que ese es como un depósito a plazo a Ya. 6 meses. O la número 3, un depósito a plazo a 3 años. ¿Qué cuenta bancaria probablemente va a pagar mayores intereses sobre el dinero ahorrado? Bueno, a la larga, si son 3 años, la 3, pero yo me la jugaría por el depósito a 6 meses. ¿Usted cree que un depósito a plazo en 6 meses le daría mayor Más que- rentabilidad? ¿Más que el depósito a plazo a 3 años? Pero es que 3 años sumando no, entonces ¿Ya? a 3 O sea, años si usted tiene unos ahorros hoy versus día, 6 meses versus 6 años, 3 años. 3 años, ¿m? 3 años, obviamente, cada más. Ya, pero pensemos como el banco. Por ejemplo, usted llega y A dice, ver, yo tengo una platita o tengo un ahorro y voy a negociar con el banco y le digo, mira, este depósito a plazo, si yo lo tengo a 6 meses, ustedes me dan esta cantidad de dinero. Pero si lo tengo a esta misma cantidad de dinero, si lo deposito a 3 años, ¿usted cree que sería ganan más plata o menos plata de esa manera? sin duda que más plata en 3 años. Ya, por eso. Digo vamos yo, a po. ver, no sé, ¿cuál es la respuesta correcta? Según usted. ¿Qué cuenta bancaria probablemente va a pagar mayores intereses? Es decir, ¿cuál va a hacer que usted gane más plata? Número 1, cuenta de ahorro. Número 2, depósito a plazo a 6 meses. O número 3, depósito a plazo a 3 años. Va a salir la B. ¿Ya usted dice la B? ¿Está seguro? No, yo me la juego por la... Yo estaba jugándomela por la de 3 años. ¿Ya? Ah, Porque no sé. son 3 años. Ok. Ya, juéguesela. Vamos. Juéguesela por una. ¿La B o la C entonces? Ya descartó entonces usted la primera. La cuenta de ahorro no da nada. No, la cuenta de ahorro no. No, ya. ¿Listo? Ya. La B. B. A 6 meses. Vamos a ver. Incorrecto, don Bernardo. Incorrecto. Obvio que 3 años dan más. A 3 años da más. Ahí dice, para poder retirar dinero sin tener que pagar una multa o penalidad, los depósitos a plazo exigen esperar un periodo de tiempo establecido, es decir, un plazo fijo. Entonces, claro, mientras más prolongado es el plazo... Yo prefería que el porcentaje, pensaba Claro. yo que podía ser mayor a 6 meses. Bueno, en ese sentido, recuperé un poquito de platita, así que es algo bueno. Por lo menos ya no me voy perdiendo tanto. ¿Mm? Don Bernardo, ya se nos está yendo el tiempo aquí en el programa. Sí. Yo le quiero agradecer la simpatía, lo interesante de la conversación y lo entretenido también. Así que de verdad que fue pero un agrado y mi total admiración, por supuesto, frente a usted. Encantado, Guillermo, de estar aquí. Te felicito por tu canal. Gracias por haberme invitado. Y otra vez nos veremos aquí. A lo mejor voy a ganar algo de plata. ¿Cierto? Un placer, ¿ah? Un placer, don Gracias, Bernardo. Guillermo. Nos separamos por unos instantes y ya volvemos acá en Financieramente Late. No se vaya de la sintonía. Y estamos de vuelta, se los dije al comienzo de este programa. Hoy hemos tenido grandes invitados, conversamos hace poquito rato, estuvimos jugando recién. Estuvo muy entretenido el juego, con nuestro amigo Bernardo de la Maza. Estuvo bien interesante el juego que recién tuvimos ahí, el nervioso financiero. Pero también, ahora ya no vamos a jugar tanto, vamos a tener una conversación bien importante, seria, un poco más técnica. Pero qué mejor que hablar con alguien que sabe explicar esto difícil de la economía o de las finanzas, y lo explica de una manera fácil, sencilla, con peras y manzanas. Y para eso estamos acá en el estudio. Le damos la bienvenida, por supuesto, al economista Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Todo bien acá, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. No, un placer conversar contigo. Oye, pero que sea técnico y serio no significa que sea fome. ¿Ah? Totalmente, ¿ah? Yo creo que, de hecho, Por si ese es el acaso. desafío, ¿ah? Ese es Sí, el desafío. el desafío. Y es algo que tú logras muy bien, ¿ah?
como docente incluso también que lo eres, tratamos de hacerlo. explicar esto, ¿cierto? Que de repente la gente dice, oye, hablan de temas económicos que son aburridos. Muy raro en inglés, ¿cierto? cosas así. Hay que hacer economía aterrizada. Tal cual, y eso es lo que tú eres, pero capo para hacerlo de esa manera, así que por eso es que hoy día vamos a aprovechar este momento para que la gente que nos está viendo en casa también aprenda de estos temas que son tan importantes, sobre todo en este último tiempo, Roberto, donde estamos enfrentando una inflación importante, y no solamente a nivel nacional, sino que mundial. Y por eso es que mi primera pregunta tiene relación con eso. Hace poco tiempo hemos visto que el Banco Central ha ido incrementando la tasa de interés de forma paulatina, y hace poco se generó una nueva alza. ¿Qué te parecen esos movimientos que está realizando el Banco Central? ¿Son totalmente necesarios? ¿No hay otra alternativa? Bueno, la verdad es que el Banco Central tiene como gran misión controlar la inflación. Y ahí claramente está un poco desbordada, ¿cierto? El Banco Central tiene una meta que está en torno al 3%, y hoy día estamos hablando de una inflación anualizada 13, 14%, ¿cierto? Claro. Y por tanto, la gran herramienta que tiene el Banco Central es justamente la herramienta que se llama de política monetaria, ¿vale? Es decir, ¿cierto? De elevar la tasa de interés, ¿para qué? Para restringir, ¿cierto?, la demanda por consumo y también lamentablemente por inversión. ¿Por qué? Porque obviamente parte importante del consumo y también de la inversión, ¿cierto?, se hace con financiamiento bancario, no bancario, etcétera, y por tanto el precio de ese financiamiento cuando la tasa sube es mayor, y eso obviamente ayuda a restringir el consumo y también en parte la inversión. Ahora, si es mucho o poco, lo vamos a poder ver en los próximos meses en función si efectivamente la tasa de inflación empieza a ceder. Y por tanto, por el lado del Banco Central es la gran contribución que puede hacer. ¿Quién más puede hacer contribución? Por supuesto el fisco, ¿cierto? Claro. Teniendo un gasto público razonablemente controlado, como en general ha sido la evidencia en Chile. Y también los mismos consumidores, ¿cierto?, que pueden, y hoy día lamentablemente lo tienen que hacer, restringirse mucho más en consumir de todo tipo de cosas, salir a restaurantes, televisores y otras cosas más, porque sabemos que en el caso de la economía chilena tuvimos una explosión, una fiesta del consumo, en parte importante, financiada por retiro de la AFP, por un lado, y por otro lado por estos bonos, el famoso IFE, ¿cierto?, y otros que generaron una liquidez tremenda. Oye, pero eso a la larga fue algo que perjudicó la economía, entonces. Por supuesto, y eso, claro, y eso muchos lo dijimos, ¿cierto?, que esta gran liquidez, esta gran cantidad de dinero dando vuelta, si bien para muchas familias era importante, ¿cierto?, para compensar los efectos negativos económicos del COVID y similares, en algunos aspectos era un poco exagerado, ¿ya? Y eso lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que en el fondo tuvimos esta fiesta al consumo. Esa fiesta del consumo hizo, entre otras cosas, subir los precios de manera importante, y todavía lo está haciendo, aunque con menor medida. Y por lo tanto hoy día estamos con una fiesta, ¿cierto?, donde hicimos una tremenda fiesta, tomamos muchos tragos distintos y ahora estamos con la resaca. Y hoy día la resaca se llama inflación. Oye, pero esto también hay que atribuírselo quizás a otros factores más internacionales también. Por supuesto. La guerra, qué sé yo, el COVID. Por supuesto. O sea, parte, estoy dando el comentario Claro, local y lo afuera, por supuesto, ya venían subiendo. Antes incluso de la guerra venían subiendo precios de commodities, ¿cierto?, como alimentos, metales y otros. La guerra lo que hizo fue exacerbar parte de esos efectos, ¿cierto?, sobre todo a nivel de ciertos commodities y a nivel de alimentos. Sin embargo, los precios internacionales ya han estado cayendo, y ahí aparece otro efecto, que es el dólar. Claro. El dólar, ¿cierto?, que en nuestro país, ¿cierto?, ha subido mucho valor, o al revés, nuestra moneda, ¿cierto?, ha perdido valor. Y por tanto hoy día estamos un tipo de cambio, un valor del dólar, ¿cierto?, dependiendo del día, pero entre 940 y 970 pesos, que muchos piensan que ese tipo de cambio no es el tipo de cambio que queríamos tener dado el precio del cobre y otras variables más, y que parte importante a su vez de ese valor o ese exceso de valor que tenemos hoy día en nuestro país del dólar se debe a la incertidumbre interna y a ciertas malas decisiones que eventualmente pueden estar tomando el actual gobierno. ¿Y cómo estamos en ese sentido de incertidumbre, Roberto? Porque tú que estás ligado al mundo empresarial, en asesoría, eres docente también universitario, dicen de que hay muchos inversionistas importantes que ya no están poniendo los ojos en Chile, sino que más bien se han ido capitales importantes de nuestro país a raíz de toda esta incertidumbre que hay. ¿Eso es así? Es así. Hoy día yo diría que los inversionistas locales están muy cautos, pese al triunfo del rechazo, que muchos pensaban que esto se iba a despejar. No es así. ¿Y por qué? Bueno, por un lado porque sigue la incertidumbre constitucional por un tiempo,
Por otro lado, porque ven un gobierno que no está implementando políticas adecuadas. Ya vimos lo que pasó con el famoso Tratado de Libre Comercio, el famoso TPP-11, que fue aprobado por el Senado hace algunos días atrás, Claro. pero que el gobierno dijo, no, vamos a hacer este tema de unas cartas adjuntas, las side letters, que yo creo que más bien para tratar de darle el gusto a la parte más de la izquierda dura, ¿cierto?, de la coalición, O sea, que por, esos que son por movimientos motivos reales. dices tú como para tratar de entorpecer un poco el proceso. Entorpecer y dar como se dice, un guiño, ¿cierto?, a estos Ya. sectores que no querían. De hecho, el subsecretario de Relaciones Exteriores, el señor Ahumada, es contrario a estos acuerdos. Él Claro. dijo el otro día que los efectos iban a ser marginales. Yo estoy totalmente en desacuerdo con él, como muchos más. Y además esto ha sido transversal. Esto fue aprobado de manera transversal, no solamente por la derecha. Y por otro lado, yo diría que hay un flagelo súper importante en nuestra economía y además a nivel también personal de los hogares, que es la violencia. ¿Ya? Hoy día la violencia, ¿cierto?, está haciendo que muchos empresarios no inviertan. También parte de los capitales extranjeros estén mirando Chile con otros ojos, la estén pensando más. Vimos algunos días también, a modo de ejemplo, como el tren, ¿cierto?, que va, ¿cierto?, de Antofagasta a Bolivia, que transporta cobre, se paralizó, ¿cierto?, por Claro. las bandas, ¿cierto?, que atacan de manera bastante sofisticada. Y solamente un ejemplo de esto. Todos los días vemos, ¿cierto?, cómo hay asaltos, robos, y no solamente a personas y familias, sino también a empresas. Entonces, yo diría que tenemos un cuadro, Guillermo, bastante poco alentador. Y qué importante es que la gente sepa que todas esas cosas como la falta de seguridad repercute, por supuesto, en la economía. Así es, repercute en la economía, por supuesto, porque si tú eres un empresario, Claro. ya sea local o de afuera, y dices, a ver, ¿dónde quiero estar? Quiero estar donde hayan reglas claras, donde los impuestos se paguen, pero que no sean tampoco exorbitantes, ¿cierto? Hay una discusión tributaria hoy día, ¿cierto?, más importante en nuestro país, donde las reglas funcionen, donde la delincuencia, que todas partes de delincuencia esté razonablemente controlada, donde los contratos se cumplan. Entonces, cuando tú mezclas muchos esos factores, Guillermo, para lo que es la economía chilena, muchos dicen, ¿sabes qué más? Espero, congelo mis decisiones o definitivamente me voy a otro lado. Lo cual, Claro. ojo, en parte es bueno, ¿cierto? Tú que también entrevistas a empresarios, es bueno ir para afuera, ¿cierto? Abrirse a Perú, a Colombia o a Estados Unidos y otros mercados más. Pero tampoco es bueno en cierta parte porque parte de esa inversión ya no la hace en Chile. Hemos Claro. visto también fuga de capitales, ¿cierto? Han salido muchos miles de millones de dólares. Y como hemos conversado también, ya el peso que era, o la UF, ¿cierto?, que era una moneda dura, ya no lo es tan dura. Y por lo tanto hoy día mucha gente quiere dólares y no quiere peso. Entonces todo eso al final se configura en un escenario poco cautivante para invertir. Lo cual no significa que no hayan oportunidades, por supuesto Exacto. que las hay, muy buenas, pero en términos generales, ¿cierto?, nada de esto ayuda a un mejor ambiente empresarial. Mencionaste algo que es muy importante para la gente que nos está viendo, que es la UEF. Se dice de que esta puede llegar en los próximos meses a 35.000 pesos ya y superarlo. Y también tomándome del hecho de las alzas de las tasas de interés, hay gente que nos está viendo en la casa y quizás tú sabes que hay mucha gente que quiere tener su crédito hipotecario y quizás hoy día calificaron después de mucho tiempo generando un movimiento interesante en su cuenta corriente y te dicen, al fin califiqué para mi crédito hipotecario, pero resulta que me encuentro con una tasa muy elevada y también las propiedades hoy día están caras en Chile. ¿Tú crees que la inflación ya llegó al techo? Yo pienso que sí y esperamos que así sea. Yo creo que debiéramos empezar a ver inflaciones anualizadas, es decir, en 12 ¿Ya? meses más cercanas en los próximos meses al 11, 10% y ahí bajando ojalá a niveles más cercanos al 6%. Pero aún así, volver a las tasas de inflación que nos acostumbrábamos del 3% anual, yo creo que eso va a ser, si tenemos suerte, para el 2024. Porque entre medio, parte de lo que está pasando y lo estamos viviendo es el otro efecto, ¿cierto? El efecto justamente anterior, ¿cierto? De menos inversión, menos actividad económica, ya estamos entrando técnicamente en recesión. Claro. ¿Ya? Entonces eso también, claro, eso es parte de lo deseado por el aumento de las tasas de Ahora, interés. esa recesión es inminente. No, Para ya que la estamos gente lo tenga viviendo. claro, De claro. hecho, si uno hace ciertos cálculos técnicos, ya la estamos viviendo. Y ¿Ah? bajo los estudios, ¿cuánto tiempo puede durar eso? Al menos un año. Los estudios dicen que todos los próximos meses, cuando O sea, veamos el famoso, 2023. el famoso IMASEC, Ok. el índice mensual de actividad económica, vamos a ver IMASEC negativo, 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 negativo. Así que yo creo que nos quedan por lo menos un año de no muy buenas noticias. Pero hay otro punto, Guillermo, y esto no es porque lamentablemente a veces, como dicen por ahí, matan al mensajero. ¿Ah? Claro, el mensajero trae malas noticias. ¿Ah? Lamentablemente hay otro tema que incluso es hasta más importante, Guillermo, que es que la capacidad de crecimiento potencial de nuestra economía, ¿vale? Si cuánto podríamos crecer, como estamos haciendo las cosas hoy día, está para los próximos 10 años en torno al 2% anual.
y con 2% anual le restamos el crecimiento de la población, entonces llegamos a un per cápita del 0,6, 0,5, 0,7, que con eso tenemos dos problemas al menos. Uno, mucho menos recaudación, mucho menos actividad, pero también vamos a tener mucha más frustración. Personas que aspiran a desarrollarse, ¿cierto? Profesionalmente, empresarialmente, que ven menos oportunidades, que ven, ¿cierto?, que las cosas están más trabadas, aparte de los otros efectos que hemos comentado. Entonces, ahí tenemos un tema y que estamos haciendo poco y nada, que no es el corto plazo. Claro. Entonces, hoy día estamos en medio de la tormenta. Estamos ahí en el Golfo, el Corcovado, ahí. Oye, pero entonces, ya que nos llamamos financieramente late, hablando en términos financieros, estamos entonces en un momento muy complicado y tenemos todavía un buen rato que vamos a estar... estamos en el medio de la tormenta. ¿Y qué le decimos entonces a esa persona que, como te decía yo, porque a mí me llega mucha asesoría, mucha persona que me pregunta y me dice, Guillermo, ¿pero qué hago? Como te ponía el ejemplo recién, tengo mi crédito preaprobado, ahora me lo dan. Cuando estaban las tasas bajas no calificaba, pero hoy día me lo dan, el crédito hipotecario. Mi sueño es tener casa propia. ¿Qué consejo le podríamos decir a esa persona? Escucha, es complicado porque yo sé que para muchas personas está ese sueño, ¿cierto? La casa propia, que es súper entendible. El punto es que, tanto por la tasa como también por lo que se ha incrementado el UF, eso ha subido mucho más que los sueldos de las personas, definitivamente. Claro. Entonces ahí tienes un problema. Y lo segundo es que efectivamente también muchas propiedades todavía están muy caras. Uno se podría hacer la pregunta, ¿las tasas irán a bajar, las tasas de interés? Sí, yo creo que algo pueden bajar, no mucho, pero ¿el valor de las propiedades? ¿Ah? ¿El valor de las propiedades? ¿Tú crees que se produzca algún efecto de baja? En algunos casos sí. Yo creo que en algunos segmentos y en algunas localidades vas a tener, voy a inventar, supongamos que en una comuna hubo una construcción importante de apartamentos y hay muchos apartamentos disponibles en stock y hay inmobiliarias que pueden estar medias complicadas hoy día financieramente, efectivamente pueden ofrecer. Ahora, de ahí a que vayan a bajar 30 o 40% no es así. Uno puede esperar quizá una baja del 10%, 15%. Entonces, no es fácil dar esa respuesta porque es probable que tengamos una tasa un poco más baja, de tasa de interés de largo plazo, pero no mucho más baja. Inflación sí un poco más baja, así la UEF iría a subir menos que lo que está subiendo ahora. Y eventualmente, ¿cierto?, algunas propiedades en particular a valores más agotados. Pero sin embargo, no es tan fácil porque tú dices, bueno, entonces voy arriendo por mientras. Pero también los arriendos están muy caros. Hoy día el mercado de los arriendos en ciertas zonas, tú pones un arriendo de departamento y lo arriendas en 10 días, en una semana. Entonces, no es fácil la coyuntura y también las personas tienen que ser responsables porque toman crédito a cuánto, a 15, 20, 30 años. Claro. Y chuta, obviamente nadie sabe el futuro. Y entonces, la pregunta tuya, ¿será el momento de lanzarme o no? Yo creo que hay que verlo con calma y yo creo que quizás pueden haber oportunidades en los próximos meses. Vamos a un ejemplo, en el mundo inmobiliario, amigos que son empresarios me dicen, oye, hoy día hay terrenos que están más baratos. Exacto. Antes un terreno que valía 100, hoy día vale 70. Chute, con esos 70 el proyecto es mucho más atractivo, mucho más rentable, ¿ya? Entonces, no hacen lo mismo en los departamentos o en las propiedades en general, pero pueden haber alguna oportunidad. Entonces, yo creo que hay que ser más busquilla hoy día. Esa es la pregunta que te quiero hacer, porque vamos a ir a un corte comercial, pero te quiero dejar hecha la pregunta. Es que hay gente también que hoy día son la minoría lamentablemente, pero tiene algunos recursos que quiere destinar a poderlos proteger para que no se sigan devaluando. Y hay distintos productos financieros que permiten a lo mejor invertir. Inversión inmobiliaria, Bitcoin, dicen por ahí, qué sé yo. Y de eso quisiera saber cuál sería tu consejo al respecto. Pero nos vamos a un corte y volvemos en poquito ratito. Así que no te despegues de la sintonía porque ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late. Ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late, el programa donde hablamos acerca de finanzas personales, finanzas corporativas, donde aprendemos principios que nos ayudan a poder mejorar las finanzas personales, a tener una buena relación con el dinero. Así que estamos con un gran invitado, por supuesto, economista Roberto Darrigrandi, tremendo economista que para mí es un gusto poder conversar con él. Le hicimos una pregunta que quiero, por supuesto, que nos la responda muy pronto, porque primero les quiero dar un gran consejo. Porque si hablamos de finanzas y cómo mejorarlas, les quiero recomendar el libro Libre de Deudas. En él vas a encontrar principios que te van a ayudar a mejorar esa relación con el dinero. Porque recuerda que para ser exitoso en las finanzas, esto no es cuestión de secretos, sí de principios. Y esos principios nunca han sido secretos, no son secretos. Así que puedes adquirir el libro en www.librededeudas.cl. De esa manera vas a mejorar tus finanzas personales.
Roberto, yo te dejé una Una pregunta. pregunta hecha Sí. y tiene relación con las personas que lamentablemente son la minoría, pero hay gente que tiene un poco de ahorro y dice, ¿qué hago con esa plata hoy día? ¿La meto en un depósito a plazo, ya que hay una buena tasa, la tasa está alta? ¿O invierto en acciones, invierto en Bitcoin? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, lo primero es saber qué queremos. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Quiero ahorrar para el pie para una casa, quiero ahorrar para, no sé, la educación de mis hijos, quiero ahorrar para irme de vacaciones a Europa en 2 años más. Entonces, eso es lo primero de saber. Segundo, entender la tolerancia al riesgo. ¿Ya? Porque claro, distintos instrumentos financieros como los que tú señalas tienen distintos riesgos. El Bitcoin puede caer de precio 15% en un día, subir 10% el otro día. Entonces, no todo el mundo tolera eso. Y dado eso, y también mi capacidad de ahorro, por supuesto, siempre importante saber escuchar, tomar consejos. Entonces, ¿por qué pastelero tus pasteles? Porque si a mí me pone a, no sé, a operar en un quirófano, voy a dejarla embarrada. Claro. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces, yo diría que si no sé mucho qué hacer, por el momento yo dejaría la plata en un depósito a plazo, dice que está, ¿cierto?, en general buena tasa, obviamente asociada también a la mayor inflación. Si ya quiero tomar un poquito de riesgo, uno puede comprar acciones, que pueden ser acciones en Chile, acciones afuera, pero yo quizás más que comprar acciones individuales, quizás comprar acciones a través de un fondo mutuo, que tiene una cartera más diversificada, te cobra una comisión, pero más diversificada. También puede ser hoy día los dólares, ¿cierto? Los dólares sigue siendo y va a seguir siendo probablemente por mucho tiempo ¿La probabilidad una es que moneda siga fuerte. subiendo el dólar? No es baja la probabilidad, o sea, Ya. yo creo que es más probable que suba que baje en nuestro Perfecto. país. Entonces, depende del monto que uno tenga, pero también hoy día se ha democratizado. Antes tú para poder invertir en un fondo mutuo tenías que tener 3, 4, 5 millones de pesos. Hoy día la verdad es que realmente con 100 lucas puedes invertir en un fondo de alguno de los administradores de fondos que existe. Y también puedes tener un plan de ahorro sistemático, ¿cierto? Hay instituciones financieras que dicen, mira, yo todos los meses lo voy a cobrar, le voy a cargar de la cuenta corriente, la cuenta vista 20 lucas, o la tarjeta de crédito, débito. Entonces, hay que tener un plan, ¿ah? Y hay que saber cuánto de las inversiones puede tener las líquidas, ¿cierto?, para una necesidad, cuántas ilíquidas, como puede ser una propiedad, pero ojalá siempre asesorarse por expertos para que, ya sea para que no haga algo que va contra mis principios, o para que a veces esto tampoco me estafen, como también ha ocurrido en algunas ocasiones. Perfecto. ¿Sabes qué? Dicen que durante el año 2023 Chile va a ser el único país que va a tener números rojos. ¿Es así? ¿Qué te parece eso? Es así, por toda la información que tenemos, me parece muy triste, muy lamentable, porque si nos comparamos con países como Perú, ¿cierto?, son parecidos a Chile, países abiertos, muy fuerte el mundo minería, ¿cierto?, commodity, con una situación política bastante compleja, ¿cierto? No sabemos si va a seguir o no el presidente, el profesor Castillo. Estemos nosotros en esta situación es bastante triste, nuevamente, porque por último esperaríamos que estemos creciendo, aunque sea poco, algo, 0,5, 1%, pero la verdad que estamos hablando de una caída que puede ser 1% más. Y nuevamente, creo que ahí hay algunos factores externos, pero nuevamente, si todo el resto de América Latina está creciendo, aunque no sea tanto, y nosotros somos el único que está cayendo, la pregunta es ¿a qué se debe? A factores principalmente internos. Y ahí creo que tenemos un problema serio, porque también las expectativas son importantes, ¿cierto?, con Claro. los consumidores empresarios. Y aparte de los temas que hemos hablado, si le sumamos, por ejemplo, reforma tributaria, que es muy mala, toda la gente seria que sabe el tema tributario sabe que esta reforma está mal planteada, tiene malos instrumentos, va a tener efectos muy negativos sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre el crecimiento. Entonces, creo que estamos haciendo lo contrario de lo que queríamos hacer como gobierno y como país. ¿Qué te parecen los dichos y las intervenciones que ha tenido el ministro de Economía actual o el ministro de Hacienda? ¿Qué piensas al respecto? ¿Ha Yo sido- pienso que ellos tratan de mantener ahí algún grado de razonabilidad, ¿cierto?, y de calma en este buque que está ahí zozobrando ahí en el Golfo Corcovado. Yo creo que hacen lo que pueden, sobre todo el ministro Marcel, porque está más rodeado de tiburones, ¿cierto? No lo ayudan mucho algunos de sus correligionarios, sobre todo del ala más izquierda del gobierno. Y lamentablemente ya no le creen mucho. El otro día, hace una semana atrás, leí una columna del economista Sebastián Edwards, muy dura, ¿cierto? Porque que decía, ¿por qué no invertir en Chile? Entonces básicamente hablaba de la visión del inversionista extranjero. Claro que Mario Marcel, ¿cierto?, nuestro ministro de Hacienda, alguien muy respetado, serio, técnico, pero lamentablemente es que está un poco amarrado, ¿cierto?, para cumplir el programa gobierno, programa que al final del día sabemos que nunca iba a ser pro crecimiento, sino más bien pro redistribución. Y además con la derrota en el plebiscito, ¿cierto? Y además con la fuerte desaprobación que tiene, está muy débil políticamente. Entonces, yo diría que Marcel está tratando de ser un buen arquero en un equipo que no tiene muchos delanteros y tampoco tiene mediocampista. Entonces, hace lo que puede.
Y si tú me preguntas a mí, yo prefiero que siga Marcela que no siga, de todas maneras, ¿cierto? Si el día de mañana no siguiera a Marcel sería un golpe muy duro. Pero aún así, yo creo que él también tiene una responsabilidad, por ejemplo, de promover una reforma tributaria, por ejemplo, que sea más razonable, que no sea tan destructiva desde el punto de vista del ahorro, la inversión. Entonces ahí también hay responsabilidades que está asumiendo el ministro por el cargo que tiene hoy día. Perfecto. Bueno, se nos está yendo el tiempo ya, Roberto, tenemos que terminar el programa, pero tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a las personas, ya que hablamos de una recesión inminente durante el 2023? ¿Qué le podríamos decir a la gente que nos está viendo en la casa? ¿Cuáles serían los consejos principales para poderse cuidar o poder soportar este año que se avecina? Yo creo que la palabra clave es responsabilidad. Es responsabilidad. Ser responsable. Si antes salía a comer 2 veces al mes, quizás salir 1 vez al mes. Si quizás antes me iba a ir un viaje más largo, hacer un viaje más corto. O sea, no, tampoco se trata de dejar de vivir. Uno tiene que seguir viviendo, pagar las cuentas, ir al supermercado, tratar de pasarlo bien. También ser cuidadoso con la deuda, porque a veces sabemos que caemos una bicicleta, ¿cierto? Una deuda paga otra deuda. Aunque hay buenas empresas que ayudan, ¿cierto? Cuando de repente alguna empresa alguien tiene problemas. Sí. Pero eso, ser responsable, hacer buenos cálculos, llevar un cuadernito o un Excel con los datos. A veces peso a peso suma. Entonces a veces quizás ir al supermercado A, que la cuenta me salía, no sé, de la semana 200 lucas y quizás al supermercado B me sale 180. Bueno, esas 20 lucas semanales me sirven. Entonces ser muy cuidadoso, no gastar en cosas que de verdad no necesito hoy día. Quizás las poleras que tengo para el verano me sirven, quizás no tengo que comprarme unas poleras. Claro. Entonces, ser conservador, responsable, hacer los cálculos y esperar que me pase el chaparrón. Si puedo ahorrar algo, bien. Y si tenía algún ahorro, probablemente voy a tener que eventualmente hacer frente y no hacer gastos superfluos. Y seguir trabajando, buscar nuevas formas, ¿cierto?, de generar ingresos. Hoy día hay alternativas distintas. Y ver el futuro tranquilamente, pero conservadoramente. Súper bien. Oye, y qué bueno eso, que la gente en este último tiempo también se está interesando más por la educación financiera. Así es. A raíz, lamentablemente, de lo que estamos viviendo, pero viéndole el lado bueno, ¿sí? La gente hoy día está tratando de aprender un poco más, por supuesto, de manejar de manera correcta un presupuesto, están conociendo algunos factores de protección del dinero, y eso es bastante positivo. Todavía falta, pero hay mucho más ocupación, más que preocupación. Eso es importante. ¿Sí? Así Roberto, oye, qué buena conversación, te agradezco el tiempo de estar con nosotros, siempre se aprende contigo. Muchas gracias por la invitación, y volveremos acá cuando nos inviten, en feliz. Un gusto, Roberto. Muchas gracias, Guillermo. Ustedes ya saben, por supuesto, que todas las semanas tenemos grandes invitados. Hoy día tuvimos una gran conversación también con Roberto Darri Grandi. Y la próxima semana vamos a tener 2 grandes invitados también, así que no te separes de la sintonía de nuestro canal porque viene otro interesante programa. Por mi parte, me despido. Muchas gracias por la sintonía, por los comentarios en redes sociales también. Muchas gracias. Ha estado todo muy interesante. Así que estén muy bien. Será hasta la próxima. Chao, chao. Financieramente Late, The Night Show.